Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos a este panel que hemos diseñado especialmente para ustedes. Tenemos invitados muy especiales, incluyéndolos a ustedes, los participantes. Enseguida vamos a presentar nuestros invitados y tenemos algo que no se ve mucho en este tipo de eventos y apenas se presente Adriana van a saber cuál es esa sorpresa que les tenemos para hoy. Entonces, voy a dejar de compartir para que veamos e iniciemos este panel. Hoy lo que vamos a conversar es acerca de tres pilares que componen un modelo de evolución con mirada ecosistémica. Esos tres pilares se han venido enriqueciendo, se han venido integrando y son la teoría U, la agilidad y las ciencias del comportamiento. Hoy vamos a compartir qué es cada uno de esos pilares, qué es cada una de esas disciplinas, pero también cómo se conectan para integrar un modelo y para hacer una propuesta de evolución cultural en las organizaciones. Entonces, le doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Elio Borges, Daniela Baena y Paola Arango y Adriana Contreras. Entonces, les doy la palabra para que nos presentemos y empecemos pues a compartir este tema que para mí es muy emocionante. Bueno, muy bien. Como ensayamos, empieza Daniela. ¿Listo? Yo sabía, yo me lo esperaba, de hecho, yo dije, mi foto aparece primero, fijo, me toca de primero. Pero no, un honor, de verdad, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Habana Salazar. Como profesional, yo soy de día de una y de noche otra, entonces va a ser rara la mezcla de todo lo que soy, pero soy de profesión ingeniera ambiental, me especialicé en derecho minero energético, trabajé por mucho tiempo en el sector minero energético. Luego hice una maestría en estudios del comportamiento. Hoy trabajo para el sector público, al frente en temas de desarrollo de autonomía económica, pero digamos que desde las ciencias del comportamiento ha sido como una herramienta fundamental, uno, para intervenir y actuar con mi equipo y dos, para generar estrategias de intervención en el territorio. Entonces, cómo garantizamos el acceso a oportunidades, cómo también empezamos a generar nuevos comportamientos que facilitan o reduzcan las barreras que tienen principalmente mujeres y jóvenes en distintos aspectos en el territorio. Entonces, digamos que mi posición aquí es traerles un poco esa experiencia, un poco ese conocimiento, incluso también contarles cómo ha sido, por ejemplo, para el tema organizacional, contarles cómo en empresas como EPM logramos hacer intervenciones para promover comportamientos proambientales, partiendo de un montón de retos que ya iré abordando un poquito más adelante. Así que nada, eso es un poquito de mí. Muchísimas gracias y un honor aquí de acompañar este panel. De verdad que súper honrada y un poco asustada también, pues porque veo las personas que me acompañan hoy y solo veo grandeza. Entonces, bueno, honrada también de ser parte del grupo selecto de conversar un poquito el día de hoy. Muy bien. ¿Quién sigue, Paola? Bueno, Clau, buenas noches para todos. Estoy muy feliz de acompañarlos hoy y de construir entre todos esta reflexión y estas propuestas de trabajo alrededor de temas que hoy son tan vigentes. Em, Siempre que me presento me encanta decir que soy del eje cafetero, soy de Pereira. Llevo 10 años en Bogotá. En Bogotá me he dedicado principalmente a la consultoría, pero también he estado en equipos de desarrollo organizacional. Mi formación es ingeniería industrial, siempre me he formado como por la línea de negocios, ingeniería industrial, proyectos, business, eh, pero en la parte ya práctica he estado muy eh, desde el lado de las personas, digo yo, como desde la parte más del cambio, de lo transformacional, que hace 20 años lo transformacional era una cosa y hoy lo transformacional es otra. Entonces va cambiando como ese tema importante o ese llamado de las organizaciones sobre hacia dónde deben dirigirse, pero al final siempre he hecho cambio, transformación y sobre todo ese lado humano del cambio. Espero que hoy construyamos cosas muy chéveres y sobre todo muy aplicables. Y gracias, Clau y equipo, por la invitación.
Claudia, tienes el micrófono. Esa es la prueba de si estamos aquí. Bueno, entonces Helio, le da la palabra a Helio y seguimos con Adriana. ¿Listo? Cerramos con Adriana. Muchas gracias, Claudia. Un placer estar aquí otra vez en los espacios virtuales de Claudia en Colombia. Yo amo a Colombia porque con Claudia estuvimos 2 años investigando más o menos y integrando la teoría al modelo que ella estaba desarrollando. Y siento que este bebé no, eso ya tiene como, ya es un adolescente de lo rápido que va creciendo. Yo también soy padre de esa criatura, o por lo menos tío. Entonces, fundamentalmente, yo tengo como 2 etapas en mi carrera, por llamarla de alguna manera. Yo tengo 76 años. La primera etapa de mi carrera fue en finanzas corporativas y en dirección general en Venezuela. Esa carrera estaba enfocada a producir resultados. Hice un MBA en los Estados Unidos. Y bueno, esa era la campana de los tiempos, ¿no? Producir resultados, ganar más, trabajar más y hacer de todo más hasta que llega un momento en que el motor empieza a pedir como cambio de aceite y que el mantenimiento preventivo, eh, nada de eso. Mi carrera, esa etapa de mi carrera terminó en un burnout, como a muchas personas le pasan, y eso fue una gran lección para mí. Desde ese momento en adelante, entonces comencé a investigar las razones por las cuales eh, existe esa cultura de producción del ser humano como un recurso y no como otra cosa, ¿no? Entonces, eso me desilusionó mucho de las expectativas que yo tenía sobre las organizaciones, etcétera. Y empecé primero una búsqueda interna, espiritual, luego de cómo se comunicaba esa espiritualidad en valores, cómo podía exportar esos valores y buscando maneras prácticas para eso. Me especialicé en psicología positiva, me certifiqué como coach y en el 2015 caí como paracaídas cuando Otto Scharmer estaba lanzando el barco de la teoría U desde MIT en Boston y bueno, desde su nacimiento estuve allí presente y hasta el año pasado, que por la situación de Venezuela, eso me estaba llevando a otro segundo burnout y yo dije, no, lo principal es mi vida. Ahora, hace un año estoy establecido aquí en Quebec, en Canadá, pero haciendo o retomando lo que venía haciendo en Venezuela, que era la transformación social, cultural y organizacional en Latinoamérica, fundamentada en la teoría U. Y con esto, bueno, el mayor reto, y esto lo tengo que confesar, la mayor admiración para Claudia, que ha tenido como esta, en tiempos complejos necesitamos soluciones complejas. Todos queremos soluciones limpias, fáciles, que nos solventen el problema. Eso se acabó. Eso se acabó ya hace algún tiempo. Cada día se agrava más en las organizaciones y en la sociedad. Y necesitamos, vamos a llamarlo así, abrazar esa complejidad, ¿no? De alguna manera, para poder actuar eficientemente, no eficientemente, para poder solucionar los problemas de estos tiempos y poder actuar como se hace desde la teoría U, no desde el pasado, ni siquiera desde el presente, sino desde el futuro que queremos crear, desde el futuro que quiere emerger en beneficio de todos. Helio, pero no les contés, no les adelanté la historia todavía. Contales que vos estás traduciendo los libros de Otto Scharmer y le damos la palabra a Adriana para que iniciemos esta conversación que vamos a tener hoy tan rica. ¿Listo? Entonces, ya se dieron cuenta de todo el conocimiento que tiene Helio y enseguida lo vamos a compartir entre todos
con unas preguntas que tenemos preparadas y que le van a dar como si les estuviéramos contando una historia a ustedes de lo que es cada una de estas disciplinas. Entonces quiero darle la palabra a Adriana para que nos cuente, Adriana, por qué está aquí. Es que Buenas noches a todas, todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Claudia, por la invitación. Soy Adriana Contreras. Yo vivo en Canadá hace casi 30 años. Emigré con mi familia cuando era bastante joven y he estado aquí, bueno, desde entonces, desde 1998. Y mi campo son las artes, mezclado con trabajo social, con historia, con, bueno, muchos campos. Y específicamente estoy aquí porque yo hago registro gráfico y nos conocimos hace muy poco con Claudia en una conferencia. Estuvimos hablando y me interesó mucho el trabajo que hace, entonces estoy aquí para documentar la conversación de una forma visual, que queda como un récord de lo que se va a hablar aquí, de las preguntas, de las reflexiones y una herramienta para seguir hablando en el futuro y seguir explorando este tema que, como él está diciendo, es complejo, pero que también viene con muchas raíces y muchas ramas para los cambios que queremos ver en el mundo. Entonces, sí, mi rol es aquí escuchar. eh, reflexionar, hacer algunas conexiones aquí en modo digital y luego ya compartirles este documento al final. Adriana es la que va a mostrar todo lo que vamos a conversar. Van a ver cómo trabaja de bien Adriana. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a continuar con esta conversación. Cada uno de ellos representa una disciplina. Tenemos la teoría U con Helio, agilidad con Paola y Daniela con ciencias del comportamiento. Vamos a ver por qué en un modelo y para qué se reúnen estas tres disciplinas. Inclusive el coaching también tiene su lugar en este modelo, pero vamos a hablar hoy de agilidad, teoría U y de ciencias del comportamiento. Vamos a mirarlas primero, qué es cada una, y luego las vamos articulando, las vamos combinando. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, podemos ir como incluyéndolas poco a poco. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos? Como le corté ahorita la conversación a Helio, le voy a dar la palabra a él de primero y él nos va a contar qué es teoría U, ¿cierto? Y nos va a contar eso desde su gran experiencia. Dale, Helio. Para que me haga me trae una cosita de agua. Pero Mañana. Jorge nos va a cerrar su micrófono. A ver, ya. Ahora sí. Dale, Helio. El, Te recomiendo que pongas el micrófono aquí para que te escuchemos bien. Muy ok. bien. El mensaje central de la teoría U es que en nuestras acciones no dependemos de lo que hacemos ni de cómo lo hacemos, sino del lugar interior desde el cual actuamos. O sea, la teoría U nos invita a mirar hacia adentro de nosotros mismos para iniciar ese proceso que siempre es en equipo. O sea, eso no es un proceso solo, eso es un proceso que necesitamos otras personas para llevarlo a cabo, con nosotros mismos y con ellos. Y por eso las prácticas de la teoría U se hacen siempre en equipo. No es meditar en una montaña, en una cueva y luego salir a los 10 años iluminado, no. Esto es, y esto es enfrentándose a la realidad cada vez con más, yo no diría valentía. Yo no he desarrollado mi valentía con la teoría U. Yo lo que es como ver mi sombra de cobardía y decirle, oye, mira, es hora de que actuemos juntos, ¿no? No para atrás, como el autobús de Juan Luis Guerra, sino hacia allá, hacia lo que queremos todos. Total que el problema actual es que nosotros individualmente en esta reunión intentamos hacerlo mejor, pero colectivamente ponemos la torta y cada vez de una manera más especial, pues. O sea,
Es como si dijera, ¿cómo pasa que gente inteligente haga este tipo de cosas? En las organizaciones y en en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, es como un ritornelo, ¿no? Como que siempre estamos allí en ese sitio. Y la propuesta de la teoría U es ir del ego al ecosistema. O sea, eh, mm, la transformación de los sistemas es, eh, es algo que debemos hacer en conjunto. No hay una persona que se pare en un pedestal y diga, vamos a transformar este sistema y lo vamos a hacer de esta manera. Todo lo que ustedes oigan por allí, incluyendo la inteligencia artificial, es, es así de esa manera. No se puede actuar solo. La inteligencia artificial es otra herramienta más y no voy a seguir hablando de eso porque se lleva toda la noche. Bueno, el asunto está entonces en que el mapa del proceso U son 5 movimientos. Coiniciar, que es descubrir cuál es la intención, no mía. Yo la tengo que descubrir cuál es mi intención, pero cuál es la intención común. Como estamos trabajando en grupo, César Mishagi, ahora me meto con las ciencias del comportamiento, el descubridor de la teoría del flow, del fluir como persona y como ser humano, eh, eh, cuando habla de la innovación, habla de creatividad e innovación como dos cosas separadas. La creatividad es individual, se nos ocurren las ideas, buscamos cómo hacerlo, pero la innovación no se puede hacer individualmente, hay que realizarla colectivamente. O sea, nadie ha innovado nada solo, sino en una colectividad. Entonces aquí es donde comienza el proceso de la teoría U, que al fin y al cabo es un proceso de innovación. Lo que pasa es que Otto Scharmer le da como otro significado, pero al final estamos innovando, estamos creando y estamos innovando. Todo el tiempo, es un círculo vicioso. Entonces, el segundo paso es sensibilizarse, o sea, co-sensing se llama en inglés y es fundamentalmente estar al tanto de nuestras sensaciones corporales y mentales. Ver el sistema desde sus bordes, ir, caminar, explorar lo lo que nos saca de nuestra área de confort. O sea, a mí me costó muchísimo salir de esa área de confort que yo tenía mucho miedo, pero con miedo es que hay innovación. Si no tengo miedo, entonces ya me doy cuenta de que me hace falta tener miedo para innovar. Entonces, a todo el mundo, eso es lo que nos lleva a ese proceso. Luego está la presenciación, que es conectarnos. Una vez que ya nos hemos sensibilizado, ya hemos iniciado con un equipo, con un grupo, este proceso, entonces dejamos ir. Todo el proceso que acabo de mencionar es un proceso de descenso y se basa en dejar ir. Es fundamental. O sea, no podemos aprender cosas nuevas si dejamos ir lo viejo. Y aquí entra lo más duro, o sea, a todo lo que yo estaba, todo lo que yo me formé en el MBA, eso sencillamente agarré un pote de basura y lo tiré allí. Porque para poder tener un nuevo mindset de lo que iba a hacer, todo eso tenía que dejarlo ir. Y lo dejé ir desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Y entonces empecé a ver, tener una nueva mirada de lo que era lo que yo quería lograr. Y al fin y al cabo, en lo que veo hacia atrás, he logrado muchas cosas, pero nada de lo que yo me había imaginado lo he logrado. O sea, eran cuestiones que, que no sé cómo explicarlo, pero la vida te va llevando por unos caminos que tienes que aceptar. No queda otra, porque si no, entonces te quedas en el camino. Es el punto más profundo de la U y aquí nos conectamos con el mejor futuro posible, con nuestra posibilidad futura mejor, tanto nuestra como del equipo,
como de todos los que nos rodean. Entonces aquí estamos realmente ascendiendo a la parte de actuación de la teoría U, que es co-crear, que es explorar el futuro haciendo, integrando mente, corazón y manos en la exploración, que es con equipos y fundamentalmente rompiendo otro paradigma, equivocándose. Equivo- Eh, yo aprendí, yo he aprendido esto, como aprenden los boxeadores, ¿no? A evitar los golpes, que es recibiendo golpes. Entonces, la cultura de permitir el error dentro de ciertos parámetros es lo que permite que las organizaciones sean exitosas y que la creatividad se convierta en innovación. En las últimas semanas, por ejemplo, reflexionen cuántos cohetes han ustedes visto explotando. Unos que supuestamente van a llegar a Marte algún día, otros van a darle la vuelta a la Luna. Cuestan miles de millones de dólares y explotan, y esa es parte de la equivocación que ellos se permiten para poder entonces innovar. Aquí falló esto, esto y esto y esto, tenemos que diseñar esto de otra manera distinta. Entonces, 30 eso es segundos, todos los Sergio. campos. 30 segundos para terminar. Y coevolucionamos con el equipo. Ya estamos en camino, nos encontramos con problemas, pero tenemos una intención común y estamos coevolucionando. Entonces, eso es lo que fundamentalmente recoge Claudia en su sistema. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando en la comprensión de cada una de estas disciplinas y luego las integramos. Vamos, ¿qué tal si continuamos con Daniela? Tenemos 5 minutos cada uno para que nos alcance para las preguntas que tenemos. Listo. Entonces, yo apenas les falte 30 segundos, yo los interrumpo. Listo. Perfecto. Gracias, Muy bien, Claudia. listo. Bueno, más allá de ponerme desde lo teórico, desde compartirles un sinnúmero de metodologías existentes, es partir de que, pues primero, uno, creemos que somos seres racionales y la teoría económica en eso se ha equivocado. De hecho, no somos seres completamente racionales. Nuestra gran porcentaje de decisiones que tomamos en el día a día son de manera automática, sin deliberación alguna. Es cerca del 70% de las decisiones. Entonces, básicamente las ciencias del comportamiento busca entender cómo todo ese algoritmo y toda la arquitectura detrás de las decisiones de las personas, que muchas veces van acompañadas de un montón de factores externos, de emociones, eh, de lo que has vivido en el pasado, de la percepción que tienes de la vida, de unos efectos anclajes que básicamente es como ese enmarcamiento en el que usted se ha ido construyendo a lo largo de la vida, que va de alguna forma estableciendo la forma en la que tomamos las decisiones. Entonces, la ciencia del comportamiento busca entender cómo tomamos las decisiones y de alguna forma, partiendo un poco de estos movimientos que mencionaba Helio, del primero que es iniciar y era como esa intención común, eh, las ciencias del comportamiento, a diferencia de otras ciencias, como por ejemplo el marketing, busca eso, busca siempre un beneficio mayor y un propósito mayor, más allá de simplemente la gente cambie un comportamiento. Ahora, como para ir sumando puntos a esto, porque puede sonar como muy ambiguo y muy simple, también es importante entender que conocer algo no significa hacerlo. Y de aquí les invito también a ustedes a preguntarse cuántas veces ustedes han dicho que van a hacer una dieta, cuántas veces ustedes han dicho que van a hacer más ejercicio, cuántas veces ustedes se han dicho que van a ahorrar. Incluso saben cómo ahorrar, incluso saben cómo hacer ejercicio e incluso saben qué tipo de dietas tienen que hacer. Ahora la pregunta es si las hacen. Entonces, con esto también es decirles que las ciencias del comportamiento busca generar estrategias que aunque la gente sepa cómo hacer las acciones, no las hacen, porque de nuevo, nuestros comportamientos no son 100% racionales. Si yo fuera racional, ya estaría haciendo ejercicio, ya hubiera hoy ahorrado no sé cuánto, hubiera hecho distintas actividades a las que hice en el día a día. De hecho, si yo me pongo a pensar hoy conscientemente, fue una persona súper sedentaria. Entonces, las ciencias del comportamiento empiezan a jugar con una serie de estrategias que ya voy a ir como contándoles ahorita con más detalle,
y es cómo empezamos a garantizar que juguemos con ese 70% sobre todo del automático. Mi cerebro está tomando todo el tiempo decisiones, todo el tiempo está revisando, todo el tiempo está buscando atajos, todo el tiempo está mirando su entorno, eh, y el contexto influye más de lo que creemos. Entonces buscamos de alguna forma hacer pequeños cambios que le faciliten la toma de decisión al cerebro para que garanticemos el comportamiento deseado. Entonces, mencionando un poco también, y aquí voy a hacer como una introducción también a lo que, pues el propósito de esta conversación. Yo me pensaba mucho cómo se conectan las tres. Yo sé que Clau me va a regañar, pero tranquila, no me voy a adelantar demasiado, y es la teoría de la U lo veo como el sinónimo de preguntar, la agilidad como de probar, pero las ciencias del comportamiento como de sostener. Así me lo pienso yo. Y esto también pensado es que todo el tiempo estamos buscando atajos mentales. Entonces, claro, preguntarnos es un paso gigantesco, pero de nuevo, conocer no es suficiente. Como nos decía ahorita Helio, el propósito de hay que crear incluso con error, hay que hacer, que es la parte de co-creación. Y ahí creo que el agilismo nos va ayudando también a experimentar y a encontrar formas menos graves de equivocarnos. Pero esto en el tiempo, el cerebro busca atajos, el cerebro busca lo que es común, lo familiar, lo que es conocido. Y entonces yo empiezo hoy a hacer mi ejercicio y voy a ser súper proactiva y empecé a hacer pilates en mi casa. Al quinto día, mi cerebro ya tiene un atajo de qué rico sentarme mejor a ver tele, qué rico hacer otra cosa, me voy a relajar, voy a hacer otra cosita. Y ahí es donde las ciencias del comportamiento entran a buscar reducir esos atajos del cerebro para que se sostengan los comportamientos. Eh, Otra cosa que es muy importante mencionar, aquí estoy mirando el cronómetro y ya me queda muy poquito. Otra cosa que es muy importante mencionar en el marco de las ciencias del comportamiento son las normas sociales. Y aquí me encanta también lo que Elio mencionaba, y es lo importante de vernos como parte de un todo y como de muchos, no sola. Porque claramente si yo quiero intervenir mi comportamiento individual, también estoy expuesta a unas normas sociales. Y con esto me refiero a que tengo, ya sea como unas, llamémoslo presiones sociales. Ya tengo unas familias, unos amigos, unos espacios de trabajo, unos espacios con mi pareja que incluso de alguna forma inconscientemente regulan la forma en la que me debo comportar. Entonces, con esto también las ciencias del comportamiento se piensan para garantizar cambios desde las normas sociales, desde las barreras individuales, desde las motivaciones que pueden estar deliberativas o automáticas en cada persona, desde las mismas capacidades psicológicas y físicas que puede tener una persona para tener un comportamiento, y desde las oportunidades sociales y físicas que existen. Entonces también es con esto para ir resumiendo, y es que los incentivos importan, pero no son suficientes. La teoría del garrote y la zanahoria pueden funcionar en algún punto, pero no son sostenibles. Y de alguna forma es importante entender todo lo que hay detrás de un solo comportamiento. Es que de nuevo piensen ustedes un hábito, cuánto les costó, o incluso piensen en un hábito nuevo, cuánto les costaría. Detrás de eso hay mil formas, que no sé, 21 días para aprender ese hábito, que después de un hábito, o sea, se adquiere un comportamiento. No necesariamente se garantiza si no se tiene un diagnóstico completo de lo que hay detrás de la forma de pensar, de decidir, de mis valores, de mi contexto social, de incluso la emocionalidad que me genera, no sé, hacer deporte de nuevo. Es con el ejemplo que más lo asimilo, porque es un, de hecho tengo que 30 intentar hacer una segundos, intervención en 30 eso. segundos, Daniel. Gracias, Clau. Tengo que hacer una intervención en mí misma con el deporte porque es como lo que menos me provoca. Y es por eso, porque de alguna forma hay una, yo ya tengo un anclaje, una percepción de que hacer deporte para mí es de pereza, qué cansancio, podría estar haciendo otra cosa, podría estar en un espacio aprendiendo, estudiando, otra cosa. Entonces, creo que hay que sumar un montón de elementos. Y solo para cerrar, pequeñas intervenciones pueden generar grandes cambios. Y eso lo podemos conversar ahorita un poquito más, especialmente a nivel organizacional. Entonces, vuelvo para cerrar. Sigo insistiendo, la teoría de la U es el espacio para preguntarnos. La agilidad lo pienso como un espacio para probar, y la ciencia del comportamiento para sostener. Entonces, Lau, espero haber cerrado con eso en mis 30 segundos a Vamos a tiempo. ver, esos fueron de los 30 segundos largos, ¿cierto? ¿Lo notaron? Bueno, vamos a ver, Paola, cómo también nos habla de esas pequeñas intervenciones, pero vamos a ver qué dice la agilidad y qué es la agilidad. Muy bien.
Bueno, yo quiero partir de que pues aquí todos tenemos una trayectoria diferente, entonces para uniformar el concepto desde algo muy básico, quiero invitarlos a que piensen en los organismos ágiles que puedan venir a su mente. Piensen en una persona ágil o en qué tanta agilidad ustedes dirían que tienen en su cotidianidad. Piensen en los deportes, qué deporte para ustedes es especialmente ágil de forma individual o colectiva. Piensen en los animales, no sé, aves, delfines, gatos, qué es para ustedes ágil y traten de identificar ahí qué cualidades de esa agilidad ustedes logran como extraer, así muy, muy intuitivo. Y seguro no me voy a Pueden equivocar y escribir decir, en el sí, chat sí, también escríbanlo. o abrir su Hay, micrófono y vamos hay interactuando. muchos ejemplos de agilidad, pero también hay muchas cualidades de la agilidad. La agilidad es una palabra que tiene muchos matices dependiendo del contexto en el que la analicemos, tanto en la vida en general como en lo corporativo, y vamos a ir construyendo sobre eso. Pero desde esa metáfora, seguramente muchas de las cosas que vinieron a ustedes a su mente tenían que ver con la velocidad, o porque no la han enseñado, o porque simplemente llegó. Y creo que si se van a quedar con una cosa de esta charla hoy, es que tachen ese agilidad igual a velocidad, porque es de las cosas menos relevantes en el trasfondo de lo que es un buen entendimiento de la agilidad, ¿vale? Los invito a que pongan ahí, en lugar de la velocidad, pongan al cliente o a un resultado concreto. Porque seguramente también pensaron en otros elementos alrededor del concepto. Y cuando hablamos de agilidad, es importante el equilibrio, la coordinación, si es individual o colectivo. Si hablamos, por ejemplo, de los estorninos, que son estas configuraciones de aves que guardan unos pocos centímetros de distancia entre una y otra, pues ellos coordinan súper bien. No hay un líder, coordinan entre todos. Tienen un sentido de la proxemia y tienen un sentido de un autoconocimiento de cómo se mueve su cuerpo en el aire con las corrientes. Y tienen una capacidad de conectarse con su entorno. Eso es súper importante. También de mantener un ritmo, de cambiar la dirección cuando aparece un halcón o una amenaza, pero tienen un resultado adelante, que es sobrevivir, tener acceso al mejor alimento, no perderse en las corrientes de aire. Entonces, cuando pensemos en agilidad, por ejemplo, en un performance, danza contemporánea, hip hop, ¿cómo es un equipo de hip hop o cómo es un performance? Igual, hay coordinación, hay equilibrio, hay un flow. Es como esta capacidad de irme adaptando a lo que va surgiendo del entorno mismo o de ir acercándome a ese objetivo que yo busco sin perder elegancia, digo yo, ¿cierto? Sin perder el balance del cuerpo, sin perder el reconocimiento del otro, sin perder el que alguien me está observando. Y asimismo en el deporte, de hacer las anotaciones como equipo, de ganar campeonatos. Si pensamos un piloto también, los pilotos de guerra también han sido conocidos por la agilidad que desarrollan en su entrenamiento, entonces de anticipar un riesgo. Y para irlo llevando un poco más de la metáfora o de estos ejemplos al contexto corporativo, entendemos entonces la agilidad como la capacidad de un grupo de adaptarse, de responder a las señales de su entorno, de lograr los objetivos con un mínimo de fricción y haciendo un buen uso de los recursos. Al final, la agilidad es una estrategia o una capacidad que se desarrolla en el tiempo. ¿Cómo hemos entendido entonces la agilidad o cómo ha tomado fuerza la agilidad en las compañías? Y esto es un poquito de historia. Hace más o menos 20 años, 25 años ya escuchamos hablar de agilidad. El manifiesto ágil, si mal no estoy, el año pasado cumplió 20 años o 25, claro, creo que cumplió 20 o 25 años, que fue la primera reunión Sí, donde los ingenieros de sí, sistemas en el y 2008. personas y equipos de desarrollo se reunieron a decir, el desarrollo de proyectos de tecnología nos está costando un montón y la mayoría está fallando, ¿y qué podemos hacer? Y sacaron de ahí su manifiesto ágil, que lo pueden leer en cualquier parte, no me voy a quedar acá con la teoría, pero que tenía unos principios y era llevar estas metáforas de las que hemos hablado del contexto organizacional. Y entonces aquí empezamos a hablar que la agilidad en el contexto organizacional
Según quien la presente, pues tiene un significado. Yo les voy a decir algunos de los que a mí me gustan o más me suenan. Uno de ellos es esa capacidad de seguir siendo competitivo en el mercado y de responder a los cambios de los clientes sin perder esa ventaja competitiva, ¿vale? Otro puede ser sostenible en el tiempo, sin hacer un mal uso de los recursos o sin desgastar mis recursos, que va implícito un poco en sostenibilidad, pero también tiene que ver con ese balance. Entonces, la agilidad es la que me ayuda a que yo me mantenga en el tiempo, afronte ciertas demandas y además no lo haga de forma individual, sino en equipo. En el contexto organizacional no se habla de estrellas independientes, se habla de la agilidad colectiva, que ya pone un desafío adicional, porque de manera individual podemos considerarnos muy ágiles, o un poquito ágiles, pero en el contexto podemos estar o con personas más ágiles o menos ágiles para un objetivo determinado. Entonces se habla de que tu equipo sea muy empoderado, de que pongas al cliente en el centro, de que tengas súper claro ese objetivo, de que le puedas entregar valor continuo a tu cliente. Se habla de valor continuo e incremental. Quiere decir que no le vas a entregar un producto terminado o no vas a satisfacer su mayor expectativa al primer momento, sino que vas a ir haciendo unos experimentos o unos pilotos en bloques de tiempo acotados que te van a permitir ir mostrando tus avances, conociendo tu ritmo o el de tu equipo, como esa cadencia que requerimos, ir ejecutando las tareas con cierto flujo, gestionar el flujo de trabajo desde las capacidades que tengo y de esa forma voy evolucionando los productos, los servicios, las estrategias. Entonces, eso es la agilidad. Ahí, y me devuelvo un poco donde escucharon la velocidad. Les hablé de ritmo, de coordinación, de experimentación, de ir haciendo a poco. Miren que cuando se explica un poco mejor, el que sea súper rápido o más veloz no es lo que hace la diferencia. Hace la diferencia que entendamos las cualidades individuales, que autónomamente podamos gestionarnos, que tengamos claro el resultado que buscamos o el valor que le queremos entregar al cliente y que hagamos al cliente parte de ese proceso también. No somos ágiles cuando nos encerramos así como en un cuarto de guerra y nos pensamos el mejor resultado organizacional, el mejor producto y el cliente no nos está validando si esas características que está teniendo el producto son las que él quiere. Y hoy en día, y con esto cierro la agilidad, se da en todo. Hoy en día hablamos de agilidad en recursos humanos, de agilidad en operaciones, de agilidad en servicio al cliente, de estas metodologías o de estas formas de hacer las cosas eh, y de ceremonias que nos ayudan a lograr ese objetivo. Entonces, en un ciclo típico de agilidad, 30 planeamos. segundos, Paola. Gracias, Clau. Planeamos ya no para un año, planeamos para un Q, para un trimestre. Definimos en ese Q cuáles son mis objetivos, esos resultados clave que hemos concertado con el cliente que queremos. Y buscamos la transparencia, hacemos espacios de sincronización periódica para entender en qué vamos y qué necesitamos cada uno del resto del equipo para ayudarnos a lograr esos objetivos. Al finalizar cada bloque de tiempo, hacemos una revisión de qué nos falta y qué podemos hacer mejor la próxima vez. Entonces, la agilidad en la práctica se ve así, como ceremonias y formas de trabajo donde entre todos encontramos la mejor forma de mantener ese ritmo y de mantener el valor para el cliente. Y listo, Clau, con eso cierro. Y donde a partir de esa ceremonia se van generando hábitos, se van construyendo comportamientos, De como nos acuerdo. decía también Daniela, y se va haciendo más consciente desde dónde hago lo que hago, como nos lo comentaba Elio, ¿cierto? Por supuesto. De la- Casi que es como subir la U. O sea, cuando ya empiezas y aceptas tu realidad y empiezas realmente ese proceso de co-crear con el otro y de plantearte, ¿y aquí qué? Ahí es donde la agilidad tiene más utilidad porque me ayuda a tener metodologías o procesos para incorporar esas nuevas formas de hacer las cosas, como nos decía Dan. Tienes toda la razón, ahí hay una conexión súper chévere. Bueno, muy bien. Entonces ya hemos visto qué es teoría U, qué es agilidad, qué es ciencias del comportamiento. Empecemos a ver desde lo que conocemos, pues, de este modelo ecosistémico, cómo se van combinando estas disciplinas, estas teorías, cómo las vamos integrando para generar evolución. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves, Elio? ¿Cómo ves que ahí se articula la teoría U con las ciencias del comportamiento y con la agilidad?
No te escuchamos el micrófono. No, lo abrí el micrófono. Eso. Desde el principio, desde la coiniciación, ya al trabajar con un equipo, nos damos cuenta de que nuestras formas antiguas de trabajar no van a funcionar para lo que queremos. Debemos adaptarnos a nuevos estilos, a nuevas formas, a nuevos canales de comunicación, internos como externos, y a nuevas rutinas, como las llama Paola, ¿no? Entonces, es un proceso adaptativo, progresivo, que es, imagínense aprender a bailar tango. O sea, yo no me he atrevido todavía a aprender a bailar tango porque a alguien voy a pisar y eso duele mucho. Pero es que esa pisada es el paso maestro que voy a dar después o la persona que está aprendiendo. Al final, todo proceso creativo y todo proceso de, de creación, las empresas y de innovación, es como una danza, es como estos ninos que mencionaba Paola, ¿no? Es como ahora siento que el que está al lado mío está a punto de hacer algo y yo me entono, no es algo que yo quiera hacer, sino es algo que surge de repente ok, yo hago entonación con esa jugada y así va marchando todo el equipo. La agilidad pone la estructura. A veces la teoría U uno como que pierde la estructura, la agilidad la pone allí. Y las ciencias del comportamiento siempre están allí desde el principio, porque no se puede hacer nada sin darse cuenta. Y las ciencias del comportamiento lo que nos hacen es darnos cuenta de lo que está pasando. O sea, es un proceso que aquí no es que en el tercer movimiento vamos a incorporar la agilidad, no, eso todo está, y por eso es que la teoría U es riquísima cuando hay gente distinta, diferente, que piensa diferente. Al final, no es que todos piensan lo mismo, sino que esas diferencias las entendemos, las aceptamos y las podemos adaptar a nuestra forma de comportarnos. Entonces, esa es la realidad de una empresa productiva, la realidad de una empresa innovadora. Gente que está trabajando juntas en cosas muy complejas y de alguna manera se están comunicando, además de la formal, con otros sentidos de información y de comunicación. Muy bien. Y allí también hablamos de elevar el nivel de conciencia. Y Daniela decía Eso es. ese comportamiento reactivo, ese 70% reactivo, hacerlo un poco más reflexivo, es el producto de hacer conciencia con el otro desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y la Si agilidad, puedo hacer claro, interrumpirte un momentico, claro. siempre va a estar el comportamiento reactivo aquí. Siempre. Y lo que hay que hacer es respirar profundo, aceptar esa situación. Bueno, esta vez no tengo razón, pero definitivamente este camino que estamos siguiendo es es el indicado. Respiro profundo, me adapto y eso le pasa a todos. Pero hay un bienestar mayor que debemos lograr y eso solamente se resuelve dejando ir. Así es. Muy bien. Paola, ¿cuál es la relación que ves de la agilidad, el aporte que la agilidad le hace a un modelo de evolución cultural? Gracias, Clau. Yo quiero empezar por decir que, pues, modelos de evolución cultural hay muchos. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Cuántos modelos de gestión cultural conocen? Seguramente en su respuesta de los que me van a decir, yo voy a poderles replicar que seguro son modelos de diagnóstico cultural, porque de eso estamos llenos. Digamos que en casi 20 años que he trabajado temas de transformación cultural,
con diferentes consultoras, empresas grandes, pequeñas, modelos americanos, modelos europeos, lo que uno mayoritariamente encuentra son herramientas para tomar la foto, sí, muy estadísticas, muy refinadas incluso para la época en que han surgido cada una, pero al final donde lo que tú obtienes es una foto de cómo es tu cultura, la de tu compañía, tus rasgos culturales, tus atributos culturales, los comportamientos que tu cultura privilegia, los líderes que se premian en cierta cultura, la orientación al mercado de una cultura, la cohesión interna, muchos rasgos y muchos atributos que así como los seres humanos tenemos personalidad, hacemos esas extrapolaciones al contexto organizacional y somos muy buenos diagnosticando. Pero también quienes hemos trabajado en gestión y evolución cultural, sabemos que después de un buen diagnóstico es como, ¿y ahora qué? Estamos sobrediagnosticados, tenemos mucha información y cuánto tiempo nos va a tocar esta transformación. ¿Cuánto tiempo les ha tomado a las organizaciones donde ustedes seguramente han trabajado independiente de la naturaleza en transformar la cultura? Incluso hoy ustedes podrían decir que ha sido fácil transformar las culturas donde trabajan. Seguramente es una lucha del día a día, ¿sí? Y seguramente ahí hay factores que hacen que sea una realidad muy compleja. Transformar una cultura es muy complejo porque es transformar la suma de los comportamientos, de las creencias, de las percepciones de grupos de personas muy diversos. Entonces, ahí yo siento que es donde la agilidad toma un valor importante, porque la agilidad, ya les contaba ahorita que surgió como una metodología inicial de proyectos que ahora podemos aplicar a otras áreas, incluso tan sociales como la psicología o la gestión organizacional y traerla a un caso de uso como estos de voy a transformar la cultura. Pero una de las premisas de la agilidad es si tu proyecto es súper claro, si tus requerimientos son súper claros, si los ambiciones o las expectativas de tu cliente no van a cambiar en el tiempo, de pronto tú no necesitas agilidad. Pero si tú no tienes tan claro tu punto de llegada, si hay muchas variables muy dinámicas en el camino, es donde más te va a servir la agilidad, porque la agilidad no es un modelo determinístico, es una cosa de hago un pedazo en este trimestre, pruebo, refino, miro qué cambio del entorno, miro realmente qué logré hacer yo y me hago como otro impulso y otro impulso. Es como no la maratón, sino muchas carreras de 100 metros y por eso mismo simplifica mucho el proceso de acompañar una evolución cultural o una transformación cultural en una organización, porque no tienes que tener a priori todas las respuestas, sino que te vas planteando, y creo que Clau lo esboza muy bien en su modelo, porque la agilidad del modelo de evolución cultural le sirve como metodología de trabajo para que una vez tú has hecho el ejercicio desde la U de censar la realidad, de percibir juntos la realidad y de plantearte un reto estratégico de transformación, pues ya te vas a lo pragmático, pero no te cargas un plan de trabajo de 1 año, ni de 2 años, ni de 36 meses, sino que buscas cuál es la gente que tienes ahí más cerca para empezar a plantearte esas prioridades para los primeros 3 meses. Buscas concentrar esas personas que en función de esas posibilidades generen un valor al cliente, a la organización, al cliente interno, a los interesados en general. Y desde ese mismo aprendizaje se va tejiendo esa transformación de más largo plazo, va haciendo una cosa un poco más sentida. No es como que diagnostico y tengo un backlog, una lista de tareas, sino que justamente con la conciencia un poquito más alta que permite la teoría U y con las herramientas de identificar las barreras al comportamiento que ahorita nos presentaba Daniela, pues ayuda justamente a que ese ejecutar realmente o hacer realidad la transformación sea más sencillo, más realista y también más validado pues por los mismos interesados. Entonces, bueno, esa es la forma como yo siento que aplica al modelo, porque también puedes establecer tus sprints de cada uno de los retos que te has planteado de la evolución cultural. No es lo mismo decir que vamos a tener unos líderes completamente diferentes en 2 años a decir que en 3 meses nuestros líderes van a estar en capacidad de dar un feedback constructivo o de acompañar un proceso de gestión del desempeño en sus equipos, o decir que en el último Q van a hacer un proceso de co-creación de su portafolio de proyectos. Son hitos concretos o resultados concretos con los que podemos ir, digamos, avanzando en esos aspectos culturales que queremos evidenciar.
Que ahí la gran diferencia es que en agilidad se ha utilizado mucho sus principios, sus valores, su método para generar productos. Aquí lo que estamos proponiendo es utilicemos el método, los principios, los valores para generar comportamientos. Y Sí, y lo yo creo que hemos es evidenciado y es posible. de acuerdo. Yo creo, Clau, que es muy acertado porque normalmente las personas que estamos a cargo de los procesos de transformación cultural no somos tan dados a esto, a la planificación táctica, operativa, al seguimiento. Nos abruma hacer un plan de largo plazo. Sabemos que yo estoy ahí en la mitad porque mi formación sí es muy de ingeniería, pero lo común en las personas que lideran los procesos de transformación es que vengan de background sociales, humanos, y creo que es muy útil hacerlo como paso a paso o con un mindset de agilidad, porque además está también la apertura al equivoquémonos y ajustamos. A veces nos esforzamos mucho en mover un rasgo de la cultura y cuando volvemos a mirar si es lo que queremos o la demanda ya es otra o simplemente ya no es un rasgo de la cultura con el que nos sintamos identificados. Muy bien. Vamos entonces a escuchar a Daniela, ella que nos propone de las ciencias del comportamiento, cómo se aplica en un modelo de evolución cultural las ciencias del comportamiento. Bueno, yo creo que hay que, pues como iniciar mencionando algo y es que la cultura de una organización no es solo lo que se declara, de hecho no es lo que se declara como organización, sino que termina siendo la suma de los comportamientos que día a día tienen las personas que integran esta organización. Entonces, pues de ahí ya pongo en base como la importancia y la utilidad, llamémoslo así, de estos estudios de las ciencias del comportamiento en todo lo que implica la evolución cultural de una organización. Y pensándonos un poco también como desde de las tres, pues también es como mencionaban mucho desde el modelo, cómo se integran con las otras dos ahí en toda la transformación cultural. Creo que todas buscamos de alguna forma transformar, pero desde distintas realidades. Entonces, ya sea que desde la teoría busca transformar desde la forma en la que observamos y comprendemos las realidades, como nos mencionaba Helio, o desde lo que nos dice Paola, desde la agilidad, cómo transformamos o aprendemos a transformar desde la forma en que trabajamos y aprendemos. De nuevo, claro, como que las ciencias del comportamiento sostienen, y él lo mencionó, aunque incluso intervengamos como el sistema automático, siempre va a estar ahí. Siempre hay un comportamiento inconsciente. Incluso el ejemplo más tangible que tenemos ahora es con la intervención que hemos estado haciendo como en una empresa en Medellín con el consumo de vasos desechables. Parece muy obvio que yo sea consciente de querer utilizar una taza reutilizable para reducir el consumo de vasos desechables, reducir los residuos, y en el fondo no es tan obvio. En el fondo, mi automático, cuando tengo, no sé, un frío, qué rico tomarme un café, lo primero que hago es coger un vaso desechable. Entonces es lo mismo, por muchas acciones siempre habrá un nivel de automático que va a ser imposible controlar. Entonces las estrategias en el fondo terminan siendo muy apostándole justamente a eso, a reducir que ese automático lo frenemos a tiempo. Y de hecho aquí menciono como algunas herramientas muy genéricas alrededor como de las intervenciones comportamentales. Están los nudge, que quizás no tienen como un impacto en el largo plazo, pero termina siendo útil, o pequeños empujones. Y el mejor ejemplo para esto es, por ejemplo, si yo quiero que la gente utilice más las escaleras versus las escaleras eléctricas, hay un montón de estrategias en distintos países que utilizaron el piano en las escalas normales. Entonces la gente, por hacer divertido un espacio que antes era como naturalizado en aburrido y que prefería utilizar las escaleras eléctricas, pues son pequeños empujones para motivar a la gente a hacer, no sé, a subir las escaleras y mover un poquito más el cuerpo. Entonces las ciencias del comportamiento, claramente como el notch, unos más largos como los BUS, o estrategias para diagnosticar como el modelo combi que me permite entender capacidades, oportunidades, motivaciones y barreras. Todo esto, en el fondo, las ciencias del comportamiento me permite entender problemas, me permite diseñar soluciones, me permite validar resultados. ¿Cómo los valido? Pues que el comportamiento se esté dando. Ahora es importante aclarar, y es que para las ciencias del comportamiento hablamos de comportamiento de acciones observables. Que de hecho las ciencias del comportamiento también ayudan un poco a traducir
lo abstracto detrás de la cultura de una organización, que a veces mencionamos, no sé, queremos una organización responsable, pero eso en las acciones del día a día, ¿qué significa? Significa que la gente sea puntual, significa que la gente llegue a tiempo, significa que la gente entregue sus trabajos a determinado tiempo. Eso también ayuda en las ciencias del comportamiento a traducir un poco lo abstracto detrás de lo que se declara como cultura de una organización a comportamientos puntuales para hacerlos de alguna forma más fácil en un proceso de intervención. Y como para ir cerrando, como en este tema del modelo, pero también cómo se complementan con las otras estrategias, creo que de alguna forma, pues revisando y escuchando un poco lo que Elio y lo que Paola nos comentan, pues esto termina, si yo me las imagino como tres grandes esferas que tienen unos puntos de intersección maravillosos. Uno de ellos es que las tres teorías ponen en el centro a las personas, punto. Y creo que eso ya es el punto en común de conversación. Desde las tres teorías, aquí estamos conversando en que primero tengo que entender a la persona, sea de nuevo desde distintas formas y de distintas realidades o de distintos frentes, para yo proceder a actuar o preguntar o definir incluso el futuro de cómo debemos movilizar a un montón de personas, un poco orientado a lo que mencionaba Ley. Entonces, un poco eh, conectando como ambas. Entonces, si yo me pienso en la teoría de la U, como en esas intersecciones de esas bolitas que me pienso, si yo me pienso en la teoría de la U con las ciencias del comportamiento, creo que ahí puedo encontrar, entender por qué las personas hacen lo que hacen. Si yo hago una intersección de pronto entre las bolitas de la agilidad y de las ciencias del comportamiento, quizás me estoy encontrando como cómo estoy generando, cómo puedo conectar la visión, la adopción y la disminución de la resistencia a un cambio. Y de alguna forma creo que todas se van conectando. Eh, sí, creo que eso es como lo más importante para mencionar. Creo que las ciencias del comportamiento suman un montón y permiten traducir esto, que hay veces suena tan abstracto, a lenguajes un poco más claro y observado. Bueno, vamos a dar lugar si tienen una pregunta. Aprovechemos este momento. Bueno, me va a tocar utilizar una técnica que yo siempre utilizaba, que se me había olvidado. Pero Ay, si hay no, preguntas, si hay preguntas. Patricia se me adelantó. Muy bien, Patricia, dale. Bueno, primero que todo agradecer porque es muy grato escuchar tanta sabiduría en tanta capacidad de síntesis. Porque si uno oye a Don Elio, a Pau, a Daniela, sabe uno que detrás de eso hay un bagaje conceptual, experiencial muy amplio. Pero ustedes han sido capaces de precisar y de sintetizar lo fundamental. Me gusta mucho la analogía que hace Daniela con relación a que parecieran tres círculos que convergen, pero finalmente el centro siempre será el ser humano. Yo no soy del campo de las organizaciones aparentemente porque no es necesariamente lo empresarial, sino que vengo del entorno escolar. Entonces yo siempre trato de hacer como la adecuación y efectivamente al escucharlos encuentro una profunda reconciliación, porque aunque la Clau me había hecho muchas motivaciones, pues uno a veces tiene el sesgo de pensar que porque no es la empresa, pero me encantó cuando escuché ciencias del comportamiento humano, porque de eso está hecha la escuela, la vida de el mundo de la pedagogía, son de las acciones que se dan allí. Pero quiero preguntarle a Elio, y es porque me pareció muy interesante un proceso en donde llega un momento en el que hay que soltar los modelos viejos para que surja esas nuevas construcciones donde ya lo mío no viene solo, sino que lo voy a dotar de la co-creación del colectivo. Pero quería preguntar, ¿ese proceso es intencionado por el grupo o esperamos que sea voluntario desde los individuos? Ok, nada es voluntario.
voluntario es entrar. Después que estás adentro, te arrepientes. ¿Para qué estoy aquí? Y te voy a Ah, muy mencionar una bien. historia. Sí, es humano. Dijo, no, esto no puede ser así. Yo, el tercer año que cursé teoría U, porque yo, yo recorrí la U con Otto Scharmer y todo el grupo internacional durante por lo menos 3 años antes de caer en cuenta de cómo era la cosa realmente. El primer año fue un libro que me estudié y yo dije, wow, esto es una maravilla, pero al llevarlo a la actuación, viene bueno, ¿y cómo ataco esto? ¿Cómo hago esto? Y me di cuenta que lo había hecho solo. El segundo año, entonces, lo primero que hice fue intencionadamente buscar gente distinta a mí, de otro nivel económico, de otra cultura, o sea, lo más distinto a mí que yo podía encontrar. Y con ese grupo hicimos unas cosas maravillosas. Con, con otro grupo, y siempre virtualmente y a nivel internacional, gente de Europa, gente de distintos países. Pero donde realmente yo di un vuelco y me enfrenté con el fondo de la U fue al hacer la caminata empática. Algo que yo venía huyendo de eso porque sabía que tenía que, nada, desgarrar mi corazón en el sentido de abrirlo y al abrirlo, bueno, empezar a ser vulnerable, que es lo que pasa en la teoría. Cuando tú empiezas a ser vulnerable, ya estás entonces conectándote con los demás a otro nivel de conciencia. Y esto fue una caminata empática que me pasó en Caracas. Yo estaba en un centro comercial y llega una persona y me toca el hombro y yo en lo que medio vi así era una persona con un, con unas muletas y le faltaba una pierna. Entonces, nada, automáticamente, como que no sé ni qué le dije y me quedé viendo lo que sea que era ahí, que ya ni me acuerdo. Y en lo que volteo, la persona va saliendo del centro comercial y hubo un vuelco dentro de mí, algo que yo todavía no puedo explicar, pero algo me dijo, me habló, allá va tu caminata empática. Así mismo. Entonces salí corriendo del centro comercial y lo alcancé en la calle y le pedí perdón por cómo lo había tratado. Inmediatamente me dijo, no, ¿cómo, señor? No se preocupe, no, 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 te pido perdón porque te traté mal. Yo necesito que tú me digas qué es lo que te pasa. Lo invité a desayunar y he pasado toda la mañana, era un exatleta, lo arrolló un carro, perdió una pierna, estaba buscando una prótesis, y había viajado a Caracas y buscando gente que lo colaborara con la prótesis. Total que toda una historia, pero ese fue un antes y un después para mí. Eso es lo que es abrir el corazón. Que en Muy bien. teoría, bueno, yo voy a hacer un paseo por la naturaleza. Digo, por favor, hazme el favor. Vas a tomar fotografías bellas, bonitas, de flores brotando. No, enfréntate con el tigre que tienes adentro. O sea, y ábrele el corazón. Eso es lo que hay que hacer día a día, día a día. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Elio. ¿Alguien más tiene algún comentario, Gracias. pregunta? Me gustaría mencionar algo adicional con el entorno escolar que Patricia, que claro, que de pronto muchas veces llegamos a muchos espacios creyendo que son temas muy ajenos a nuestro sector y en tu caso, de hecho, las tres aplican perfectamente por muchas formas. Ya Elio te compartió alguna reflexión que realmente es importante, pero yo quisiera mencionar algo acá y pues de nuevo como en aras de ejemplos y es que las ciencias del comportamiento, por ejemplo, ya se han utilizado incluso en política pública para estrategias de implementación de política pública y especialmente en entornos escolares, como solo sumar ahí eso, y es que
De hecho, incluso la deserción escolar, hay veces uno se pone también como, pues que fue una lección de las ciencias del comportamiento. Creemos que las teorías son extremadamente complejas o que las acciones que tenemos que hacer en nuestros entornos tienen que ser muy robustas y hay veces podemos encontrar respuestas muy simples. Una anécdota muy rápida es que en una intervención comportamental en una institución educativa para fortalecer la asistencia educativa, después de hacer diagnósticos, después de hacer intervenciones, resultamos que la forma de garantizar el comportamiento era garantizar que en las casas de las personas y de los niños hubiese, por ejemplo, agua potable. Punto. Solo con eso cambiamos un comportamiento gigantesco, porque muchos niños dejan de asistir a las escuelas por enfermedades gastrointestinales, justamente por el agua que consumían. Entonces, con lo que te digo es que de pronto nos sentimos ajenos porque hablamos de un entorno organizacional o no, pero en el fondo todo esto se aplica en absolutamente todo. Entonces me parece muy valioso que menciones que venís de un entorno escolar, porque justamente también nos pone a nosotros sobre la mesa la importancia de mencionar que estas teorías no solo aplican para una empresa. Bueno, muy bien. Yo voy a tomarme, si no hay preguntas, me voy a tomar 5 minutos. Les voy a presentar el modelo del que hemos venido conversando, donde yo integro las tres miradas y luego le doy la palabra a Adriana para que nos muestre su facilitación. Entonces, denme un segundo. Bueno, este es algo que he venido desarrollando, pues no lo he venido desarrollando en la medida en que lo he venido también compartiendo. Entonces, le llamo el modelo ecosistémico de evolución cultural. Aquí están sus tres, cuatro pilares de los que hemos venido conversando. La teoría U, de ahí tomo cómo evolucionan los sistemas a partir de elevar el nivel de conciencia y de elegir el propio sistema por dónde cambiar. Las ciencias del comportamiento, tomo la importancia que tiene el contexto para que se dé el comportamiento. Y hay una propuesta que dice que las personas asumen un comportamiento en la medida que conocen, pueden y el entorno se los permite. Y de la agilidad tomo pues la noción de adaptación que nos proponía Paola, pero también tomo sus principios, sus valores y sus eventos de uno de los muchos marcos que tiene, eventos que propician que trabajemos juntos, que nos regulemos juntos, porque de lo que planteaba ahorita Daniela de las ciencias del comportamiento, planteaba las normas sociales y cuando yo estoy haciendo pues asumiendo la responsabilidad de mi desarrollo, pues yo estoy muy influenciada por lo que veo que hacen los otros también. Y a veces lo que hacen los otros me impulsa para que yo continúe y siga motivada en un comportamiento. La agilidad le da ese término también a ese producto, a ese lograr lo que me propongo. Y desde el coaching y la mentoría, pues ahorita Elio mencionaba las caminatas empáticas como es una herramienta de la teoría U, pero también el coaching, los círculos de coaching son herramientas que se utilizan tanto para hacer esas intervenciones grupales, hacer esas construcciones también grupales, pero también hay intervenciones individuales. Entonces, desde ahí propongo que hay tres dinámicas para la evolución: la dinámica individual, la dinámica grupal y la dinámica ecosistémica, cada una siendo contexto de la otra, cada una siendo influencia de la otra y en esa medida están conectadas. Hay unas herramientas para cada una de estas dinámicas que son las cartas, son tres juegos de cartas donde se proponen 90 comportamientos o 90 aspectos que son esenciales de estas tres dinámicas para disponer a las personas a evolucionar. Entonces, propongo también como un paso a paso que se ha venido también como construyendo y el mismo paso a paso la misma evolución ha ido evolucionando, como lo decía ahorita Helio, y desde el método en sí se inicia con mapear el ecosistema, o sea, identificar dónde estamos,
qué lugar ocupo yo en ese ecosistema, desde dónde estoy interviniendo y qué impacto está teniendo mi actuación, la del equipo y la de la misma organización en ese ecosistema. Identificamos cuál es el reto al que le vamos a apuntar. Desde ahí nos preguntamos por cuáles son las fortalezas que tenemos a nivel individual, grupal y ecosistémico para lograr ese reto y diseñamos acciones para luego planearlas, o sea, ese diseño de acciones se convierte como en ese backlog de pequeñas acciones que me van a llevar a lograr ese reto, dividiéndolo en pasos pequeños y en logros pequeños a través de, como lo mencionaba ahorita Paola, fijándonos retos trimestrales. O sea, para cambios de comportamiento, retos trimestrales, pero lo hacemos juntos a través de sprint o de iteraciones de 15 días. Y lo que yo me propongo, de lo que me hago responsable, lo comparto con el equipo y lo comparto con la organización y vamos logrando juntos esos pequeños resultados que después se van a ver reflejados en el cambio cultural, porque la cultura viene a ser el resultado de ese comportamiento individual, grupal y ecosistémico. Aquí hay otros elementos, pues ya es mirar juntos qué logramos, las retrospectivas, que es ese polo a tierra, ese hacer consciente desde dónde hago lo que hago, preguntándome qué hice bien, qué no hice tan bien y qué voy a mejorar y la mejora se convierte en algo permanente. ¿Vas a decir algo, Paula? Que levantaste la mano. Sí, Clau, pero termina tu idea. Bueno, muy bien. Y tengo, no me quiero demorar mucho, y tengo como referencia los 5 momentos que planteaba Helio. O sea, internamente de estos 2, 4, 6, 7 pasos que tengo aquí para la evolución, están inmersos el coiniciar, el cosentir, el presenciar, el prototipar y el coevolucionar, porque finalmente eso es el recorrido que vamos haciendo. Las herramientas son el lienzo de mapeo del ecosistema, las cartas de evolución, las cartas de reflexión para la evolución que reflejan los comportamientos de esos elementos que están propuestos en las cartas de evolución. Las cartas de mentoría son pequeños empujones, yo le llamo así, perdón Daniela, son pequeños empujones porque son recomendaciones para complementar esas acciones concretas que cada uno se va a fijar para aportarle al reto desde la fortaleza que tiene. Entonces, complemento mis acciones con las cartas de mentoría, ahí están las recomendaciones y convierto esas acciones en objetivos claves de resultados. O sea, les pongo un qué, un cómo y les doy como mayor estructura para orientarme hacia el logro. Hacia grandes rasgos, esto es lo que va siendo el modelo porque van emergiendo cosas que lo van enriqueciendo y lo van complementando. Paola, y le damos la palabra a Adriana también para que. Sí, es que ahorita nos hacían una pregunta sobre el soltar, sobre el aceptar. Y ahorita que muestras el modelo, conecto nuevamente en que efectivamente descender esa U no es tan sencillo, como que la descendemos individual y la subimos con otro, pero creo que tanto las tarjetas de reflexión como las cartas de mentoría clavo en tu modelo, tú la acabas de decir como empujón, yo digo también es esa ayuda extra que nos da perspectiva para soltar, porque a veces el rollo es que no sabemos qué soltar y nos paramos mucho en las fortalezas y nos paramos desde lo que tenemos, que además es bueno, que tenemos entre todos para construir, pero el que no tenemos es una conversación más incómoda si no tenemos como ese hábito de retar desde la conversación. Entonces, yo creo que como están estructuradas las cartas, tanto las de reflexión como de mentoría, ayudan a que identifiquemos esas áreas de oportunidad, entendiendo que es casi el juego, por así decirlo, o la dinámica, tanto en lo individual como en lo colectivo, alumbrada pues por el reto y hace mucho más chévere el proceso de definir qué nos falta, Y en como sí, de aceptar. y en sí, para terminar y darle la palabra a Adriana, los 90 aspectos de las 90 cartas focalizan. O sea, le voltean el espejo al sistema, a la persona, al equipo, a la organización, para que se mire y elija, se vea y elija qué es lo que tiene como fortaleza, pero también qué va a mejorar, pero
en torno a un propósito, a un reto que se ha fijado. Bueno, entonces, para ir cerrando, Adriana, contanos. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, aquí un poco el resumen visual de la conversación. Todavía en proceso porque después de conversaciones como esas, como que tengo que digerir un poco lo que se escucha, pero aquí algo inicial. Aquí al lado izquierdo hice unas notas bien concretas de cada uno de los aspectos que se hablaron de la teoría U, ciencias de comportamiento y agilidad, y cómo todas se combinan para este proceso de transformación sistémico. Y es un proceso que es adaptativo, progresivo y reflexivo y que nos invita a pasar del diagnóstico a la acción, de no solamente quedarnos en las ideas y en el análisis, pero tener ideas concretas de cómo ir hacia adelante. Aquí en este pedacito del lado izquierdo, donde está el cerebro, el corazón y la mano, esta invitación que viene de teoría U, pero la escuché a través de toda la conversación de el ensayo y el error y del estar abierto a ser iterativo, a ser emergente. Aquí, em, para mí fue como algo nuevo entender la agilidad de otra manera y lo disfruté mucho. Tengo mucha curiosidad de seguir aprendiendo más, pero esta invitación a verlo como un proceso de balance y equilibrio, de autoconocimiento y de ser adaptables. Y todo esto combinado con el entendernos como individuos y como grupos en los comportamientos que tenemos que pueden ser reflexivos y automáticos, pero también elegidos. Y entender, aquí de esta parte quería como resaltar la idea de entender los problemas que existen para desde ahí poder plantear las soluciones y de todos, como que este paso a paso de este pequeñas intervenciones y de pequeñas estrategias. Y yo lo veo también como desde un lugar de mucha compasión, como de no estarnos maltratando en el proceso de querer transformar, entendiendo que hay muchas cosas que pueden estar fuera del control. Esta parte de abajo es ambos de la conversación que tuvimos cuando nos estábamos preparando para la llamada ayer y también que lo escuché hoy, en esto de que somos sistemas en constante relación y transformación. Como individuos somos sistemas en sí, que luego somos parte de un sistema un poco más grande que sería un equipo y luego un sistema más grande que sería una organización o la sociedad en general y de cómo los cambios tangibles que queremos ver tienen que pasar en cada nivel, a nivel individual, a nivel grupal, pequeños grupos y grandes grupos. Y luego aquí al lado derecho, pues lo que se mencionó en palabras alrededor de los tres círculos concéntricos de cada una de las teorías y cómo en el centro están las personas y también cómo es un proceso colectivo. Entonces aquí cada persona haciendo sus pequeñas acciones que van creando estas ondas de cambio que luego generan ondas aún más grandes y que al final lo que nos invita es como a un reconocimiento de la importancia de elevar la conciencia a muchos niveles, de reconocernos en nuestras fortalezas y también las barreras, como sí, los espacios que nos dificultan el cambio y de ahí poder tomar pasos pequeños que van a ser emergentes y van a van a ir creciendo a nivel que nos relacionamos más y que requiere que se haga no individualmente, que todo este tipo de trabajo nos requiere estar en relación. Puede que sea directa o no como parte de un equipo, pero reconocernos parte de una sociedad, reconocernos como una parte pequeña de un engranaje más grande, de un ecosistema, al final, como venía en el título de la invitación a esta charla. Y hasta ahí lo dejo. Tremendo, tremendo. Muchas gracias, Adri. Felicitaciones. Excelente. ¿Qué opinan? ¿Comentarios? Me quedo sorprendida de lo que lograste, Adriana. Total.
Bueno, Excelente. bueno, ¿qué queda de lo que hemos conversado hoy? ¿Qué hemos hecho consciente a través de esta conversación para que vamos cerrando? Pues Clau y grupo, me encanta esa reflexión que dicen que juntarnos con gente que pertenece a otras orillas siempre nos amplía las posibilidades y las realidades. Entonces me gusta muchísimo, primero, pues que estén aquí ustedes y que aunque estemos desde distintos lugares, siempre estamos buscando eso que la teoría U habla como un eslogan y es buscar mundos posibles. Entonces me parece muy bonito que en medio de tanta crisis, tanto caos, donde quiera que estemos, siempre hay un punto en común y es querer mejorar la humanidad a la que pertenecemos. Entonces, les agradezco que hagan parte de esas orillas y que nos conectemos desde donde estemos. Gracias, Clau, por provocarlo. Gracias a vos, Patricia, por estar acá. Elio había levantado la mano, Elio. Hay que abrir primero el micrófono, Elio. Abrilo desde ahí que lo tenés cerrado. Eh, Algo inspirado de esta reunión. Realmente me parece una metodología de transformación con nombre propio. O sea, no es una herramienta, no es algo que vamos a utilizar como lo utilizamos día a día en organizaciones para hacer distintas cosas. Esto es una metodología de transformación muy compleja, muy completa y que se adopta y al final termina siendo afecta nuestro modo de hacer las cosas, nuestro modo de vida, nuestro modo de hacer las cosas en la organización y afecta también a las organizaciones que ven, pueden mirar más profundamente y decir, aquí hay algo de lo que nosotros tenemos que tomar para poder hacer una transformación duradera en el tiempo, que eso es en lo que fallan todas las empresas. Gracias, Elio. ¿Alguien más? Silvia. Ante todo, pues muchas gracias a ustedes por la generosidad de transmitirnos sus saberes, el conocimiento de una forma tan sencilla, tan clara y tan concreta. De verdad que amplío el conocimiento sobre este tema y además enriquece muchísimo sobre los procesos de intervención, no solamente en lo colectivo, sino también desde la mirada tuya, Claudia, del mentoring y el coaching. Y creo que pues da una mirada supremamente amplia de diferentes formas de intervención. Y quedo también gratamente sorprendida con el apoyo que hizo Adriana, con la síntesis que hace sobre todo lo que ustedes han dado el día de hoy. De verdad que yo quedo más motivada para otra nueva reunión. Muchas gracias, me encantó, les agradezco inmensamente. Bueno, Silvia, por participar. Mm. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Por acá no levanté la mano, pero me adelanté en la voz. Dale. Es el tema de primero darle gracias a Claudia, a Elio, Adriana por ese diseño tan bonito. eh, a Paola, pues a todos los panelistas que estuvieron y a Daniela, obviamente, que integran todos sus elementos, pues saber que esto no es una cosa aislada, que tiene su soporte teórico, conceptual, metodológico. Bueno, eso viene un engranaje que no salió de la noche a la mañana y que esto pues nos vislumbra un ejercicio ya a proyectarnos a futuro, pero a un futuro inmediato porque sabemos que las organizaciones y el mundo cambian rápidamente. Lo que ya hoy se crea, mañana posiblemente cambie y ya es obsoleto. Eh, y se siguen generando muchas preguntas que quizás las respuestas también se darán en otro momento, y sobre todo con las resistencias.
tenemos modelos, tenemos espacios, pero ¿qué tipo de resistencias encontramos en las organizaciones, en los líderes, en los equipos, en las personas y desde todos los componentes, desde ese tema de innovación, desde ese tema de relacionamiento desde el comportamiento y obviamente también del creer que agilidad es igual a velocidad? em, Querer que las cosas sean para allá, sean inmediatas, que generen cambios, pero que todo esto requiere, como todo, procesos y momentos. Y valorar todo este equipo que estuvo hoy compartiendo esta experiencia. Así es. Esto es un bajar por la U y ya subir aquí con todos ustedes. Muy bien. Bueno, no, Jorge había levantado la mano, Jorge Zapata. Bueno, Claudita, primero que todo, mil gracias por este maravilloso espacio, ¿sí? Y el viernes y sábado pasado, pues que ya lo vieron, pues algunas personas que tuvimos la oportunidad de compartir con Patricia el quinto Congreso Iberoamericano de Educación Experiencial organizado por la Universidad de Antioquia, pues me encanta mucho que parte de los contenidos temáticos que allí se dijeron se reafirmaron hoy, ¿sí? Y voy así como manera de síntesis, pues como explicar. Dicen que, y ello lo mentó, pues estamos sobrediagnosticados y tenemos mucha información, pero poca transformación. Y que las empresas se transforman con lo que acabo de decir una de las compañeras ponentes que me encantó con la teoría de la agilidad. ¿Cuál es esa capacidad adaptativa que tenemos para lograr los objetivos, metas y los indicadores que tienen planteados las organizaciones? Porque muchas veces, y también se planteó acá, son esos miedos los que nos impiden movernos de esas zonas, entre comillas, de confort, y entonces preferimos que las empresas no me cambien, no me muevan, no me trastornen, que yo estoy muy bien acá. Y ellos lo decía, quedan dos alternativas. ¿Hacemos con miedo o dejamos de hacer por miedo? ¿Sí? Creo que la invitación pues, que nos hizo ello es, bueno, el miedo inherente al ser humano y hagamos con, ¿sí? Pero resumiendo es cómo conectamos nosotros con esos objetivos macros, ¿sí? Y cuál es el nivel de conciencia y responsabilidad que asumimos para entre todos, como se planteó acá, es que los resultados empresariales van sumando. Y es porque uno muchas veces no se alcanza como visualizar dentro de esa grandeza. Dice, no, es que si yo no hago lo mío, eso no se va a notar. No, eso sí se va a notar. ¿Y cuál es el nivel de conciencia, reitero, que debemos de tener para yo hacer bien mi tarea, pero de una manera feliz, ¿sí? Sabiendo que yo estoy aportando y que también me estoy transformando, ¿sí? El primero que conecta cuando yo voy a estar con un equipo, tengo que ser yo, ¿sí? Y cómo entender esa diversidad que también se planteó acá como un potencial, no que no es que nosotros somos muy diversos, entonces por eso nos da mucha dificultad adaptarnos, no, ¿sí? La diversidad entendido como un potencial, y aquí lo acabaron de decir. Esas miradas diferentes desde otras orillas nos llevan únicamente a engrandecer, ¿sí? Quería pues como hacer este aporte y una felicitación. Pocas veces me voy como lleno, ¿sí? Me voy como con una satisfacción de llenura, de goce, de disfrute por los maravillosos aportes que encontré hoy, Claudia. Y a ti como la gestora de este maravilloso encuentro, mil y mil gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno, yo quiero cerrar con algo que estuvimos conversando y es que en el centro están las personas y lo que proponemos realmente es construir con las personas y construir con los equipos y las organizaciones. A veces como facilitadores, como consultores, llegamos proponiendo lo que hay que hacer sin ni siquiera conocer a la organización, a sus equipos. Entonces, la propuesta está en, usted no tiene la última palabra, y lo decía Helio, solos no construimos nada. La idea es escuchar las organizaciones, tener otro tipo de conversaciones y construir realmente con lo que tiene cada organización en su interior, porque ahí está todo el potencial. Es facilitar esa construcción, sería nuestro rol. Dale, Eli.
Quisiera cerrar mencionando el elefante en el cuarto. El elefante en el cuarto es la inteligencia artificial. Eh, Habrá empresas y más de una, porque las empresas les encanta la innovación entre comillas, ¿no? Que es lo nuevo, lo hermoso, lo que enamora, inteligencia artificial. ¡Wow! Aquí vamos a llevar a cabo la transformación digital que estamos soñando. Transformación digital que estamos soñando con inteligencia artificial. Eso para mí sueña como el infierno en la tierra. O sea, las personas no figuran por ningún lado. Entonces, quiero reflexionar de que eh, al fin y al fin y al cabo, cuando se cuenten las cuentas, los que contamos somos nosotros, las personas, en todo ámbito del desarrollo humano. La inteligencia artificial es otra herramienta más. Y es como el mito de la agilidad que mencionaba Paola, velocidad. Bueno, la inteligencia artificial es otro mito que está surgiendo allí. Con esto vamos a hacer maravillas y también muchos desastres. Las dos cosas se pueden hacer, pero con el centro en el ser humano. Eso es todo lo que quería mencionar. Atri, Bueno, y si me permitís, pues con lo que está diciendo el doctor Helio, esa inteligencia artificial, pues allí alguien se atrevió a llamarla inteligencia adaptativa, ¿sí? No es la inteligencia artificial, sino la inteligencia, pero esa no como artificial, sino la capacidad de adaptación, que fue lo que nos plantearon pues ahorita en la teoría de la agilidad, ¿sí? Y la APP, la reemplazaron la A por amor, la P por presencia y la P por cómo nos proyectamos no solo nosotros, sino hacia las diferentes personas. bueno, aquí nos pudiéramos quedar toda la noche, pero vamos a cerrar. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Helio, a Paola, a Daniela, que no sé qué se me hizo, y a Adriana. O sea, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando estábamos preparando dijimos esto va a salir muy bien porque no tenemos otra alternativa y porque yo sabía la calidad de personas que estaba invitando y la calidad de personas que venían a participar en esta conversación. Entonces, muchas gracias a todos por aceptar la invitación y por llevarnos esta construcción que acabamos de hacer, que es un gran regalo. Entonces, seguimos en contacto. Muchas gracias a Gracias. todos. Nos comparten la ilustración, ¿cierto? Claro, claro. Muy Ay, bien. sí. Muchas Muchas gracias. gracias a Excelente. todos. Buena noche, chao. Muy Muchas gracias. amables. Gracias. Bueno, Mm, Chao. gracias. chao. Chao.